Soy el padre Antonio de la parroquia de San Mateo en Elephant and Castle, Londres. En los 3 primeros vídeos de esta serie sobre quién es Jesús, vimos las fuentes para conocer a Jesús y los datos históricos que tenemos sobre Jesús. Vimos cómo las fuentes no bíblicas y las de los opositores de Jesús corroboran los datos clave de los evangelios acerca de la vida de Jesús y el sepulcro vacío, y de la absoluta credibilidad del testimonio de los apóstoles y los primeros cristianos que dijeron que habían visto a Jesús resucitado. En este cuarto vídeo entramos en un terreno mucho más profundo y fascinante. Hoy nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué resucitó Jesús? No basta decir que Jesús resucitó. Mucha gente muere y no resucita. ¿Por qué Jesús sí resucitó? La respuesta tiene que ver con la verdadera identidad de Jesús. Jesús durante su vida fue revelando su verdadera identidad. Todos los milagros, las maravillas que hizo Jesús en su vida tuvieron como finalidad demostrar que tenía autoridad para hacer determinadas afirmaciones fundamentales sobre su propia identidad, que son principalmente 3. Primero, que Jesucristo es verdadero Dios. Segundo, que Jesucristo es verdadero hombre. Tercero, que Jesucristo es verdaderamente uno. Ya desde antiguo hubo grupos de cristianos que, como alguna gente hoy, no aceptan la divinidad de Jesús. Para ellos Jesús fue un gran maestro o un gran profeta, un hombre inspirado quizá, o un sabio itinerante. Algunos dicen que fue un ejemplo de cómo manifestar el elemento divino que todos llevamos dentro. Un ser humano, con un toque de divinidad, pero no dentro de lo divino. Para ellos Jesús no es Dios. Tenemos el polo opuesto también, desde antiguo. Cristianos que aceptan a Jesús como una persona divina, pero negando que hubiera venido al mundo en carne. Para ellos la carne es algo negativo, es algo inferior comparado con el espíritu o el alma. Y no cabe en la cabeza pensar que Dios, siendo Dios, fuera a querer nuestra carne. Hoy también puede haber quien vea a Jesús como alguien totalmente divino, lejano, desdibujando su humanidad. Pero su humanidad es tan importante como su divinidad, porque su humanidad es también nuestra humanidad. Lo que somos ha sido elevado por Dios, porque ha considerado nuestra condición humana suficientemente buena como para tomarla para sí. Jesucristo es Dios, Jesucristo es hombre y Jesucristo es uno. La unidad de Jesús es también muy importante. Hubo una corriente en la Iglesia que también cuestionó la unidad de Dios y hombre. Cuando Jesús hacía milagros, la divinidad de Dios venía desde fuera y se hacía presente obrando los milagros. Pero cuando sufre, llora o padece Jesús, es el ser humano el que sufre y padece. La humanidad no está presente. Jesús divino no está en él, porque Dios no puede padecer ni sufrir. Lo humano y lo divino no se tocan. Dios queda apartado, obrando como un fantasma. Pero volviendo a nuestro tema, en este caso, ¿cómo es que resucita Jesús? ¿Quién resucita? ¿El hombre para volver a morir o el Dios inmortal que no había muerto? Esta tesis no se mantiene. De manera que Jesús tiene que ser Dios total y hombre total, pero un mismo sujeto, en una misma persona, sin división. Por eso resucitó. Dios y hombre no son opuestos imposibles, irreconciliables. Ni Dios excluye al hombre, ni el hombre excluye a Dios. Para que haya Dios no tiene que salirse el hombre, y para que haya hombre no tiene que salirse Dios. Dios y hombre plenos y totales en una persona es una posibilidad real, y se da en Jesucristo. Y cada ser humano, hombre y mujer, nos invita Jesús a participar de su ser divino y nos infunde su espíritu. Por tanto, creer en la encarnación eleva mi propia imagen como ser humano. Y no solo el mío, sino el de cada hombre y mujer del mundo. La encarnación, el auténtico Jesús, tiene unas consecuencias importantísimas sobre el mundo y sobre mí. Si pienso que en mi vida, para canalizar el elemento espiritual y divino que me ha dado Jesús, debo de dejar de ser humano o rechazar lo humano, me equivoco. Y tampoco lo contrario,
Si pienso que lo espiritual y lo divino se encuentra en las cosas del mundo y que Dios está en cosas alrededor mío, también me equivoco. Este es el gran misterio y don de la encarnación para nosotros. Elevar lo divino que hay en nosotros y elevar lo humano. Esto es clave en el cristianismo, en el seguimiento de Jesús. La humanidad vivida plenamente. En los próximos vídeos veremos la fe en Jesús. Es posible creer en